Listo. Vamos entonces ahora a darle el paso a también una muy cercana persona a la mesa de cambio climático, que es Kelly Basabe. Ella es la coordinadora de financiamiento climático Camino hacia Carbono Neutral y hoy nos va a hablar acerca de una propuesta muy interesante que tiene que ver con transición energética, que creo que es un tema que desde las empresas nos interesa muchísimo y cómo el sector privado puede llegar a coadyuvar en este tipo de programas. Así que bienvenida, Kelly, el espacio es totalmente tuyo. Hola Vivian, buenos días para todos. Creo que no me ven, algo pasó con mi cámara. Bueno, em, gracias por invitarme a este espacio. Como decías, pues venimos desde el proyecto Camino hacia Carbono Neutral, una iniciativa liderada por la Embajada del Reino Unido a través de su beca UK PAC en Colombia, a presentarles pues este ejercicio que hemos hecho sobre comunidades energéticas y sobre todo para poder invitarlos a que si dentro de sus estrategias para lograr una transición energética justa creen que las comunidades energéticas pueden ser un vehículo para la acción, pues aquí hay una herramienta valiosa para empezar a hacer. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Creo que ahí ya lo están viendo, ¿sí? Sí, ya está descargando como modo presentación. Démosle un momentito. Ya. Súper. Bueno, entonces, como les decía, nosotros somos Camino hacia Carbono Neutral, somos una iniciativa del UK PAC, somos un proyecto que se ejecuta a través de dos organizaciones, la Organización para la Educación y la Protección Ambiental, OPEPA, y Climate Reality Project, la ONG del expresidente Al Gore de Estados Unidos. Esta alianza dio origen a este proyecto en el cual pues, nos pueden seguir en redes sociales, @carbonoNeutralC o Camino hacia Carbono Neutral y ver un poco de lo que desarrollamos. Trabajamos en 5 departamentos. Básicamente trabajamos en Antioquia, Atlántico, Boyacá, Cundinamarca y Valle del Cauca, tratando de encontrar una ruta para consolidar territorios carbono neutrales y acelerar esa transición energética dentro de los sectores de energía y transporte de cara pues al 2050. ¿Cómo trabajamos? Trabajamos a través de empoderando a los funcionarios públicos, digamos que empezando a trabajar con el sector público para que ellos puedan entender en los municipios de estos departamentos qué es cambio climático y por qué es importante empezar a incluir el cambio climático como un componente importante del desarrollo territorial. En ese sentido, lo que hemos encontrado es que no solamente debíamos empezar a trabajar con los municipios, sino que debíamos también empezar a trabajar con el sector privado y empezar a conectar al sector público con el sector privado en el marco de una estructuración de proyectos que logre el desarrollo del financiamiento climático a nivel territorial. Y entonces es ahí cuando empezamos a entender, perdón por acá, en que para lograr avanzar en el desarrollo de proyectos climáticos, una de las estrategias que se estaban desarrollando era el componente de proyectos tipo, o digamos que esta iniciativa que venía desarrollando el Departamento Nacional de Planeación, entendiendo que pues la estructuración de proyectos en los municipios y en los territorios es uno de los mayores retos que tenemos, sobre todo en temas de cambio climático. Estos proyectos tipo lograban, digamos, como acelerar ese proceso de estructuración. Encontramos que para los sectores de energía y transporte no habían proyectos tipo relacionados o que apoyaran como esos procesos de transición energética y decidimos que avanzar en los procesos de descarbonización del sistema energético pues nos ha llevado a que en el país haya un interés
que ha venido creciendo sobre las comunidades energéticas. En ese proceso, pues entendimos que las comunidades energéticas, pues pues no se estaban generando en el país o no habían comunidades energéticas, pues porque hay una falta de sistemas autónomos para la generación de energía, no hay lineamientos de política pública para el fortalecimiento y el desarrollo de las comunidades energéticas. Sin embargo, pues el Plan de Desarrollo Nacional trae este concepto como un concepto, digamos, como un vehículo para viabilizarlo. Hay una baja confianza en las comunidades sobre pues, la gestión que el gobierno puede hacer y sobre todo no hay como efectivas alianzas público-privadas para el desarrollo de estas comunidades energéticas. Pues, ¿qué causa esto? Pues no tenemos proyectos formulados en los territorios. Necesitamos que aumente la demanda energética a través de fuentes no convencionales. Tenemos bajos niveles de participación y empoderamiento de las comunidades en estos proyectos y por lo tanto pues una poca apropiación. Y esto hace que nuestros municipios pues tengan alta vulnerabilidad climática, baja adaptación y resiliencia al cambio climático. En ese proceso lo que hicimos fue empezar a desarrollar unos lineamientos para el desarrollo de comunidades energéticas, entendiendo que estas comunidades pueden contribuir a 5 objetivos. El primero, aumentar pues la capacidad de generación de energías renovables en los territorios. El segundo, a movilizar capital privado y a incentivar, como les decía, estas alianzas público-privadas y también privado-populares, como lo establece pues el decreto que empieza la reglamentación sobre comunidades energéticas. Nos proporciona una flexibilidad en el sistema eléctrico, permite empoderar a los consumidores y también facilita el acceso a los servicios energéticos y generando pues también una solución para el sector privado en términos de la demanda energética que tiene. Entonces, en ese sentido, nos sentamos pues el proyecto, el Ministerio de Energía con a través de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, el FENOGE, que es el Fondo de Energías No Convencionales en el país, y la MECO, que es la Mesa de Energía Colombiana, para desarrollar un documento que permitiera generar estos lineamientos para avanzar en el desarrollo de comunidades energéticas en el país. Este documento se los vamos a compartir, pero igual está disponible en la página de internet del proyecto Camino hacia Carbono Neutral. Y básicamente pues busca, como les decía, promover la descarbonización del sector energético, sobre todo a nivel municipal. Busca que se agilice el proceso de formulación y diseño de proyectos, que las entidades y las comunidades territoriales puedan tener información precisa, clara y concisa sobre qué es un proyecto energético y de esta manera también permitan que se involucre el sector privado y pues que se contribuya al fortalecimiento de las capacidades que tienen los territorios para acceder a financiamiento. Un poco del equipo de autores que estuvimos en el proyecto y pues paso a contarles cómo está contextualizado este ejercicio que desarrollamos. Entonces, hablamos de, digamos, nueve características principales que se deberían tener en cuenta para el desarrollo de las comunidades energéticas, 12, que parten desde cuáles son los requisitos de la conformación de la comunidad energética hasta cuáles pueden ser los mecanismos de financiación a los que se pueden acceder para formalizarlas y para fortalecerlas. Vamos a empezar a pasar por cada uno de esos componentes y explicarles un poco de cómo se componen estos lineamientos. Entonces, como les decía, el primero pues son los requisitos de la conformación. Nosotros estuvimos muy pendientes de ese proyecto normativo que estuvo el año pasado y que finalizó con la expedición del decreto 2236 del 2023 sobre comunidades energéticas.
donde básicamente esto da inicio a definir cómo avanzar en esa conformación. Y lo primero que es importante ahí decir es que, pues para el decreto, las comunidades energéticas son estas agrupaciones o conformaciones, tanto de personas naturales o jurídicas, que se constituyen de manera formal para generar, comercializar y usar eficientemente la energía a través de fuentes no convencionales de energías renovables. Logramos incluir el tema de combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos, que no estaba antes incluido, dándole, digamos, como un marco de acción mucho más amplio a este concepto. El decreto, entonces, habla de que las comunidades energéticas deberían ser comunidades organizadas, que son acuerdos entre personas naturales y jurídicas que están cooperando a través de un contrato o un convenio asociativo, que tienen como objetivo la generación, la comercialización y el uso eficiente de la energía, que pueden empezar a generar asociaciones entre comunidades energéticas para lograr maximizar el alcance, y que para recibir beneficios legales y regulatorios deben estar inscritas en el registro de comunidades energéticas, que está siendo administrado por el Ministerio de Minas y Energía, que aún, digamos, está en conformación. No está totalmente establecido ese registro, pero ya por lo menos el Ministerio de Minas y Energía ha empezado a hacer un mapeo de cuáles son los proyectos y las iniciativas territoriales que les gustaría conformarse como comunidad energética. En ese proceso de conformación, entonces, pues el decreto también habla que entre los objetivos de ese acuerdo que se genere entre asociaciones privado-populares o público-populares, debería incluirse alguno de estos objetivos, que debe ser aumentar la cobertura y garantizar eso en las comunidades, aumentar la eficiencia energética de donde se desarrolle, democratizar la energía, descentralizar la generación, descarbonizar la economía, promover un desarrollo de la economía local y territorial, aumentar la confianza del sistema, ofrecer condiciones económicas accesibles, fomentar y modelos de desarrollo energético y generar procesos de aprovechamiento sostenibles. Entre esos objetivos, pues como vemos, hay muchos en donde el sector privado puede llegar a tener, digamos, relación e interés también con sus propios objetivos de descarbonización, trabajando pues de la mano en las comunidades o en los territorios donde tiene influencia. El decreto habla pues de que hay dos formas de configurar los esquemas de comunidades energéticas. El primero sería la autogeneración colectiva, donde básicamente se consume la energía que se produce para sus propias necesidades. Y hay otros esquemas, que es el esquema de generación distribuida colectiva, que básicamente se genera la energía cerca de los centros de consumo y esa energía puede ser conectada a un sistema de distribución local. Para poder avanzar entonces en la conformación de esas comunidades energéticas, pues lo que entendimos desde quienes estuvimos participando en la mesa fue que lo primero que había que hacer era entender el territorio. Y entender el territorio debería partir desde una conformación geográfica, social y ambiental. ¿Por qué? Porque muchas veces se quieren, o digamos, hay unas fuentes no convencionales que tienen mayor popularidad que otras. Por ejemplo, la solar fotovoltaica. Entonces uno llega a muchos territorios y pues todo el mundo quiere instalar paneles solares. Sin embargo, puede que esa no necesariamente sea la fuente de energía renovable que mejor se adecue a las características de ese territorio y de quienes lo conforman. Entonces, desde ese sentido, nosotros lo que hacemos es entregarles una herramienta que se llama caracterización del territorio, para que desde un entendimiento desde la geografía del municipio, desde los usuarios y quienes van a hacer parte de esa comunidad energética y desde los recursos naturales disponibles, puedan elegir la mejor fuente no convencional.
Ese anexo pues se ve así desde lo social, desde entender pues cuál es el modelo de operación de la comunidad, qué tipos de actividades se va a utilizar la energía, quiénes son los beneficiarios de la comunidad energética y quiénes son los socios, desde entender pues para qué se requiere la energía, cuánta energía se requiere y dónde está el municipio. Van a poder entender pues cuál es ese potencial de radiación solar, de velocidad del viento o también de disponibilidad de biomasa para la generación de energía. Entonces lo que hicimos fue con un expertise técnico poder consolidar en un Excel básicamente información de todos los del mapa energético nacional, del mapa del potencial eólico y del potencial de biomasa nacionales generados por la UCME. Los consolidamos en una gran sábana de datos para poder mejorar estos cálculos y hacer de una manera mucho más sencilla, entender cuál sería la mejor fuente no convencional para nuestros territorios. También pues desde lo geográfico, de si estamos en un municipio PEDET, en una zona SOMAC. ¿Esto por qué? Pues porque estas zonas tienen para temas de financiamiento pues tienen un mayor interés y sobre ese digamos que se pueden llevar a cabo alianzas para el desarrollo de estas comunidades, como por ejemplo lo que puede ser obras por impuestos. Zonas de si estamos en un centro poblado o no y demás. Con esa información, entonces, identificamos las necesidades energéticas para que puedan saber entonces cuánta energía se necesita, no solamente para el consumo, sino tal vez cuánta puede disponer el territorio para la comercialización y la venta, y con eso se pueda entonces definir cuál es ese potencial energético eólico, solar y de biomasa que tiene ese territorio para la conformación de la comunidad energética. Después de eso, entonces, ahí lo que hicimos fue definir unos requisitos y unos requerimientos mínimos, técnicos, sociales y económicos para la conformación de las comunidades energéticas, y lo que empezamos fue a indagar sobre, bueno, hoy hay muchos oscuros o grises sobre todo en los términos de evaluaciones de impacto ambiental que se requieren hacer para este tipo de proyectos, que aún no ha definido, digamos, el gobierno nacional. Entonces, lo que hicimos fue poder conformar un manual para el cumplimiento de los requisitos ambientales y sociales, haciéndole consultas y tomando en cuenta todos los documentos de la UCME, de FENOGE para el desarrollo de proyectos y el ANLA para que quien quiera desarrollar un proyecto energético, ya sea una comunidad energética, ojalá una comunidad energética o, digamos, un proyecto energético con una fuente no convencional, tenga mucho más claro cuáles son esos requisitos ambientales y sociales mínimos que se requieren para el desarrollo de este proyecto. Y esto es importante porque muchas veces estos requisitos están en distintas normativas o en anexos de normativas ambientales y consolidar la información en un solo documento que a uno le permita entender cómo desde el gobierno nacional se entiende, desde qué punto se requiere, por ejemplo, un estudio de impacto ambiental o en qué punto no debería desarrollarse, sino solamente una evaluación de impactos. Tiene, digamos, sentido para el desarrollo de las comunidades energéticas, sobre todo en términos de costos, ¿no? Porque una cosa es tratar de hacer un estudio de impacto ambiental y otra avanzar en una evaluación. Entonces, consolidamos en este manual de requisitos pues todos esos componentes ambientales y sociales y definimos cuáles son esos estudios mínimos que se requieren en términos técnicos para desarrollar que les permitan, digamos, lograr cuantificar la cantidad de equipos que se requieren y los estudios energéticos pues que requieren las entidades del gobierno nacional, la UCME, el FENOGE, el IPSE para la implementación de esos proyectos, logrando también
entrevistar a varias personas expertas en estos temas que nos permitían decir, bueno, los esquemas de operación, o sea, lo que le pide un esquema de operación mínimo como el que desarrolla Fenoge tiene estos componentes y digamos que también las entidades públicas muy abiertas a compartir esta información. Ya teniendo entonces todo el contexto de lo técnico y de lo que se requiere a nivel técnico para desarrollar una comunidad energética en estas alianzas público-populares o privado-populares, pues entendimos que las comunidades energéticas pues no solamente están conformadas por un componente técnico como instalar un sistema solar, sino que generar comunidad, digamos, toda esa parte que involucra el convertirse en una comunidad, tiene el mismo valor y la misma importancia que el componente técnico. Y desde esa perspectiva, desde el Ministerio de Energía, fueron muy insistentes en poder desarrollar unos lineamientos para conformar un esquema de gobernanza, un plan de gobernanza y de gestión de expectativas para el desarrollo de los proyectos. En ese proceso, pues hicimos la visita ahí a la comunidad energética de Hojas del Palo en Jamundí, que es, digamos, la imagen que ustedes ven ahí, que es una comunidad, una de las dos comunidades energéticas que hay en el país, que este es un ejercicio que ha venido haciendo Fenoge, para poder también entender con ellos, pues, qué es eso de la gobernanza y la gestión de expectativas. Y básicamente, entonces, lo que hicimos fue tomar un concepto que ya venía desde Minenergía y desde el CIAT de 2021, donde hablan pues de que la gobernanza energética es esa manera como los diferentes actores de la comunidad van a participar en la toma de decisiones sobre pues su proyecto energético. Y para eso entonces definimos un plan de gobernanza que tiene 5 componentes. Habla básicamente pues de las generalidades, de la importancia de generar mecanismos de gobernanza, de fortalecimiento, de gestión de proyectos y sobre todo el último que tiene que ver con el sistema transaccional y de cómo en el marco de las comunidades energéticas es importante definir algo muy similar a un marco tarifario que permita que la comunidad entienda que si bien la energía es gratis, la prestación del servicio no lo es. Y por lo tanto, en el marco de esos acuerdos que se generen en la comunidad energética, este sistema transaccional pues debe definirse y debe tener en cuenta que lo que se busca es generar un menor costo o debería ser menor el costo que si yo estuviera conectado a una red del sistema interconectado nacional, porque digamos que no asumo unos costos de comercialización de la energía o de distribución mucho más altos de los que se generan hoy en el sistema. Entonces ahí se habla sobre la importancia de definir ese sistema transaccional y digamos unos componentes que para el sector privado son mucho más cercanos y ya los tienen definidos, que son pues cómo se establecen estos mecanismos de gobernanza, de fortalecimiento y de gestión de proyectos, pero que en el marco de trabajar con una comunidad, pues es importante que no solamente los tenga claro el sector privado, sino que también la comunidad vea de qué forma se involucra. Y allí entonces les dejamos unas recomendaciones de cómo involucrar a la comunidad en estos procesos de gobernanza. Y en el marco de gestión de expectativas, pues también cómo la comunidad energética debe trabajar en ese plan de gestión de expectativas, dándoles unos puntos claves para la gestión de expectativas, que ya pues desde el sector privado pues se desarrollan muchas veces en el desarrollo de sus proyectos, pero que en el marco de las comunidades energéticas pues son claves porque este es un proceso muy nuevo en el país. De hecho, es un proceso nuevo en Latinoamérica que ya se ha venido gestionando en Europa, pero que tenemos comunidades distintas y que en el marco de poder fortalecer estos proyectos y que estos proyectos a largo plazo de verdad sean una ventana y un vehículo para la transición energética, pues se requiere trabajar con distintos actores claves
como lo son los entes territoriales, las autoridades ambientales locales, la academia, financiadores y otros, para los cuales este tema hoy es un tema muy nuevo. Y sobre los cuales pues, se generan muchas dudas, muchas preguntas, y en ese proceso pues la gestión de expectativas cobra relevancia. Después hablamos del ciclo de vida y ahí entonces les presentamos, ay no está acá, pero les presentamos 3 modelos para gestionar la administración de las comunidades energéticas, en donde pues el PNOG ya ha venido trabajando en algunos ejercicios, como el que se viene desarrollando en Bocas del Palo. También hablamos con EPM para poder entender cómo es ese modelo de administración que se viene dando en la comunidad energética de El Salvador, en Medellín. Y entonces les dejamos unas recomendaciones para gestionar esos modelos de administración, de mantenimiento y de operación. Existen entonces unas recomendaciones para generar un plan de apropiación social y cultural, entendiendo pues de cómo esto puede promover la conciencia, la aceptación y la adopción de las fuentes de energía no convencionales, y también buscando pues que se desarrollen acciones de apropiación, de participación, de sensibilización y de aprendizaje, respondiendo no solamente a los objetivos que se plantea que deben ser establecidos por la comunidad energética en el decreto 2236, sino al concepto mismo de comunidad energética, en el que se busca que por lo menos una parte de los beneficiarios y gran parte de sus socios terminen trabajando de manera conjunta en todas las acciones de administración, operación y mantenimiento de la comunidad energética. Dejamos unos ejemplos de cómo desarrollar esos planes de apropiación social y cultural, desde procesos de integrar la cultura local en el diseño de las instalaciones de energía para que se adapten al entorno y a la estética cultural, que es una de las barreras que han tenido, por ejemplo, los paneles solares en las comunidades indígenas, hasta cómo establecer sistemas de votación o de postulación para que los líderes que participan en las comunidades energéticas puedan hacer parte de los procesos de toma de decisiones. Hablamos entonces también pues, de la importancia de desarrollar talleres y seminarios, materiales educativos y de la creación de incentivos para fomentar los cambios de comportamiento en las comunidades. Partiendo pues del conocimiento que la comunidad tiene sobre la energía, pero sobre todo de cuál es esa fuente no convencional que se usa y cómo esa fuente no convencional hace parte pues, de las costumbres del día a día de la comunidad. En ese sentido, entonces, pues el plan de sostenibilidad de las comunidades energéticas planteadas, pues parte de que la sostenibilidad es un principio transversal, de que no hay que generar ningún documento adicional ni alguna área adicional que se dedique al tema de sostenibilidad en el marco de la comunidad energética, sino que la articulación de todos los, del componente tecnológico, del componente social, del componente económico y el ambiental, pues conforman en sí la sostenibilidad del proyecto. Y eso pues busca garantizar pues el funcionamiento de la comunidad energética en el tiempo, busca pues que los objetivos y los impactos positivos que busca esa comunidad energética pues perduren más allá de su finalización, esperando pues que las comunidades energéticas no finalicen, sino que sea un nuevo modelo energético en el país. Y allí pues pasa ya todo a un componente de gestión de riesgos, donde lo que hicimos fue tomar o revisar las matrices de riesgos que desarrolla PNOG para la conformación de los proyectos energéticos y generar un ejemplo de una matriz de gestión de riesgos para este tipo de proyectos, evaluada pues por ellos para lograr simplificar pues todo el proceso de estructuración de proyectos.
Y pues allí ustedes van a poder encontrar riesgos financieros, operacionales, económicos, tecnológicos, naturales, regulatorios, políticos, culturales, sociales, técnicos, de seguridad y salud y de corrupción, para poder diseñar pues esas acciones que mitiguen estos riesgos. Para el Ministerio de Energía y para la Mesa de Energía de Colombia, el componente de investigación e innovación era muy importante. Entonces hay un capítulo en este documento que básicamente invita a que en los procesos de comunidades energéticas pues se traten de desarrollar enfoques hacia la innovación y hacia la investigación, entendiendo también que las comunidades energéticas pues son estas alianzas en donde las empresas y el sector privado pueden participar y pueden generar procesos de innovación social, de innovación sistémica para fomentar el desarrollo de startups o nuevos modelos de negocio alrededor de las comunidades energéticas, donde también puede entrar la interrelación para todo lo que tiene que ver con gestión de datos y software, que pues obviamente le interesa mucho poder entender desde los datos y desde el análisis de la data, pues cuáles podrían ser aplicaciones para la gestión automatizada y poder diseñar redes eléctricas inteligentes en este concepto de ir avanzando hacia ciudades circulares, hacia municipios sostenibles o inteligentes, y de cómo también, por ejemplo, se podría hablar del uso del Internet de las cosas, de medidores inteligentes, prepagados y demás que puedan apoyar el proceso pues, de desarrollo de esta comunidad energética y de un modelo energético sostenible en el tiempo. Y por último, pues se habló de los mecanismos de financiación, haciendo énfasis pues en que hay mecanismos para la financiación privada por parte del operador o administración, donde pues básicamente ese es el modelo que ha operado en este momento. En el modelo de El Salvador, en Medellín, pues fue EPM quien incurrió con el 100% del valor de los recursos para la instalación de los sistemas energéticos, entendiendo también que ese es hace parte del core de su negocio. Entonces, pues ahí lo que se hizo fue generar una comunidad energética donde la comunidad poco a poco se va a ir involucrando en la toma de decisiones, pero la administración, operación y mantenimiento pues siempre va a estar por parte del financiador, que es quien hoy hace pues también las veces de operador. Y un segundo modelo, pues es el de financiamiento combinado o blended finance, que digamos en el marco de la gestión del cambio climático empieza a tener mucho auge en cómo se puede hacer una movilización estratégica de recursos a través de varias fuentes, ya sean privadas, públicas, propias y de cooperación, para el desarrollo de estos proyectos, donde pues el sector privado también pueda poner una parte, pero no sea el que apalanque el 100% de los proyectos, y también las comunidades entiendan de qué forma pueden empezar a gestionar recursos para el desarrollo de proyectos que beneficien en sí a la comunidad, donde ellos pues también son asociados o socios directos del mismo. Dejamos un proceso pues de mecanismos de financiación de cómo se está moviendo el financiamiento combinado para proyectos, no solamente de comunidades energéticas, sino de proyectos climáticos, pues que va a ser parte de identificar pues cuál es ese mecanismo de financiación que se puede desarrollar en el marco pues de la etapa del proyecto. Los proyectos de comunidades energéticas pues requieren una parte de prefactibilidad, que es un poco lo que nosotros venimos desarrollando con estos lineamientos, donde seguramente grants, subvenciones y donaciones y los procesos de asistencia técnica desde la cooperación internacional van a ser muy valiosos. Y ya en el marco de poner en práctica el proyecto, desarrollar el proyecto o darle escalabilidad o ampliar el alcance del proyecto, pues ya
es importante empezar a conocer pues cuáles serán esos mecanismos de deudas concesionales o de equity en las que se puede invertir en el mecanismo de los proyectos. Aquí también haciendo pues una conexión con el sector financiero, haciéndoles una invitación al desarrollo de estos productos verdes para el apalancamiento de estos proyectos que hoy digamos que son un poco escasos en materia de lo que hoy la banca ofrece en el país. El Fondo General, el Fondo Nacional de Garantías, viene trabajando también en el desarrollo de unas garantías para el desarrollo de proyectos de comunidades energéticas en el marco pues, de estas alianzas que se van a poder desarrollar para poder apalancar y disminuir el riesgo en el marco pues, de deudas concesionales o de deudas que se puedan o en esos modelos en donde la deuda sea uno de esos mecanismos de financiación. Entonces ahí también, digamos que lo que hemos hecho es tratar de conectar al sistema financiero con todo este sistema para que pueda entender cuáles son las necesidades del mercado para el desarrollo sobre todo de productos verdes. Bueno, este es como el mismo concepto, las fuentes y sobre todo pues mostrando que a través del mecanismo de obras por impuestos o de pago por resultados, pues el sector privado se puede involucrar en el desarrollo de estas comunidades energéticas, así como la entrega de algunas subvenciones o grants para el arranque de los proyectos, si desean conformar pues estas alianzas privado-populares de las que se viene hablando para avanzar en el desarrollo de comunidades energéticas. Y ya para terminar, pues algunas reflexiones finales que encontramos en este ejercicio y en el que estamos haciendo esta invitación a hablar de comunidades energéticas, a que conozcan el documento que desarrollamos y a que sí, como les decía, si entre sus objetivos de descarbonización los temas energéticos cobran relevancia, pues vean a las comunidades energéticas como un vehículo para la acción. Pues lo primero es entender que Colombia cuenta con zonas de gran potencial para la generación de energía a través de fuentes no convencionales y las comunidades energéticas pues pueden innovar en estos procesos de seguridad y eficiencia energética usando estas fuentes. Para eso pues es importante, como les decíamos, entender los territorios y la herramienta que hemos desarrollado para poder definir esa fuente no convencional pues digamos, creemos que es una herramienta valiosa para que se pueda generar ya sea a través de una sola fuente o la combinación de las mismas, por ejemplo, solar, biomasa y sobre todo el tema del potencial de biomasa que hay en el país, que es muy, muy alto y todavía no se ha empezado como a masificar. Lo segundo es hay que aprovechar que existe una alta motivación para el desarrollo de esas comunidades energéticas y pues esa motivación ha empezado a dinamizar la reglamentación nacional. Sabemos que este decreto pues se quedó corto en muchos aspectos, pero pues es la base para que se empiecen a desarrollar y sobre todo que estos proyectos que se empiecen a desarrollar puedan ser ejemplos de cómo fortalecer los instrumentos públicos. Llevar este concepto pues a los municipios, a los territorios y descentralizar esta información. Lo tercero es que las comunidades energéticas pues requieren, como les decíamos, un entendimiento profundo de las características sociales, ambientales y técnicas, y esto requiere un personal técnico y unas alianzas estratégicas en las que nosotros consideramos que el sector privado puede tener un rol fundamental en ese proceso, ¿no?, de acompañamiento y de estar presente y de ser un aliado y un socio de estas comunidades energéticas. Y lo cuarto es que pues este trabajo, este documento y este proceso de construcción colectivo a través de unas mesas consultivas, así se llamaron, pues busca sentar las bases para asegurar la sostenibilidad de las comunidades energéticas en un entorno como el nuestro, como el colombiano. Y promueve la participación y la articulación de las comunidades, la empresa privada y el sector público. Como les digo, gracias por este espacio para invitarnos a socializar este ejercicio. El documento está en nuestra página web
Y también van a empezar a encontrar cápsulas del documento en nuestras redes sociales. También en nuestra página hay diversas herramientas para entender la carbono neutralidad, para entender cómo incluir, por ejemplo, enfoques de género en el desarrollo de proyectos climáticos. Tenemos una guía sobre financiamiento combinado para el sector privado. Tenemos un manual sobre descarbonización, donde hablamos sobre los principales componentes de descarbonización en el país. Y tenemos pues un contexto general del cambio climático para los 5 departamentos en donde estamos trabajando. Nuevamente recordarles Antioquia, Atlántico, Boyacá, Cundinamarca y Valle del Cauca, que ustedes pueden consultar. Todas las herramientas son gratuitas y pues estamos también trabajando con Pacto Global en el marco de acelerar proyectos en todo ese proceso de aceleración, así que pues estamos muy atentos a si ustedes creen que podemos apoyarlos en algún proceso, pues con Pacto trabajar de la mano. Gracias, Vivian, por la invitación y bueno, doy ya el espacio para preguntas. Gracias.